Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, sí señores, vamos a ir cerrando la semana con un vídeo bastante completito al respecto, porque tenemos un mogollón de datos que comentar acerca de Game Pass, de videojuegos asociados, como también de la propia Sega y de ese proyecto superjuego del cual nos han dado unas descripciones bastante interesantes. Hacia el final del vídeo, como pasó durante el día de ayer, tenemos algo sobre filtraciones. Aunque hablando de filtradores, al que robó la información de Grand Theft Auto 6 y publicó ciertos vídeos, parece que ya lo han sentenciado. En este caso, a mantenerse indefinidamente en un hospital. No es una cadena perpetua, pero resulta que la persona que acabó filtrando todo eso tiene pues cierto grado de autismo y ese tipo de cosas. Y bueno, pues esta es la sentencia que le ha caído ahora mismo. Los médicos serán los que decidan en un momento dado si esta persona puede o no suponer un riesgo. Si os quedáis hasta final de vídeo seguiremos hablando de las filtraciones porque lo de Insomniac Games, ojito con esto, puede tornarse en una gravísima crisis. Vamos con Sega, vamos con lo que ha sido ese proyecto multijuego que se anunció durante los The Game Awards y que de hecho en las últimas horas, como digo, ha recibido alguna que otra actualización. Ese proyecto, pues ya sabéis que engloba algunas de las franquicias más queridas de la marca Sega, franquicias que en algunos casos han estado olvidadas, otras no, pero que sin embargo van a volver con mucha fuerza. Yes Radio, por ejemplo, va a ser un videojuego, según nos han dicho en su descripción, de mundo abierto, de un mundo que sobre todo vas a tener que interactuar con él en base a aumentar tu número de fans, hacer amigos, etcétera, etcétera. Parece que va a ser un videojuego bastante sociable en ese sentido y muy ambicioso por lo que están comentando. Por otro lado, de Crazy Taxi nos han comentado que vamos a tener pura acción Crazy Taxi, que vamos a tener, ya sabéis, una sensación de alegría en la ciudad bastante dinámica que parece que va a cumplir con los cánones de lo que ha sido esta saga. Luego, por otra parte, nos han hablado del Street for Rage Revolution. Ya sabéis que Street for Rage, por ejemplo, sí tuvo pues una cuarta entrega hace unos años y de hecho con un resultado bastante más que potente. La descripción nos dice que tienes que tomar el control de uno de los ex oficiales y hacer de la ciudad un lugar pues más seguro, en resumidas cuentas. Algunos se han preguntado, ¿esto significa que Street for Rage nada más va a tener un personaje? Yo creo que no, creo que sencillamente es una descripción, a grosso modo, para ponerte un poco el contexto de historia, pero seguramente sea un Street for Rage entre comillas, al uso. Por otro lado nos han hablado del Shinobi. La descripción es: corre por el mundo de Shinobi lleno de monstruos y acciones ninja. Coge Oversuki, la espada legendaria, y mata el mal una vez más. En resumen, quizás el juego más conservador de todos. De hecho, si veis las imágenes es un título de scroll lateral. Por último, sobre Golden Axe también nos hablan de esa variedad de ataques, armas legendarias, batallas, etcétera, etcétera, que parece que están a punto de comentar. No hay muchos detalles al respecto de este último, pero sí que es cierto que es un poco el que más dudas acaba trayendo por ese elemento tridimensional. Estos videojuegos no sé si en algún momento acabarán llegando a Game Pass, más que nada por esa asociación tan bonita que están teniendo Sega y Microsoft en los últimos tiempos, pero independientemente de eso, a Game Pass el que se ha llegado es Lies of P, videojuego de Neowitz que seguramente ha sido una de las grandes revelaciones del 2023, un videojuego que yo personalmente os recomiendo muchísimo, al que le he echado pues aproximadamente cerca de 60 horas, para que os hagáis una idea. La cuestión, según su director, parece ser que el acuerdo de llegar a Game Pass ha sido bastante productivo. Comenta en una entrevista básicamente que no solamente es por el número de jugadores, sino que de hecho por su parte se ha visto bastante beneficiado. Está mal decirlo, pero lo que se refiere es a que han ganado un montón de pasta por adelantado que les ha garantizado bastantes cosas. Alaba precisamente la publicidad que Xbox ha hecho de este videojuego, un poco la imagen que le ha dado precisamente por ese logotipo de una Game Pass, que a más de uno se le escapa que eso también es algo bastante más importante que las ventas en sí mismo del videojuego. Porque sí, decir que un videojuego sale día 1 en Game Pass te pone en una plataforma, digamos, bastante interesante. No solamente porque vas a tener muchos jugadores, no, sino porque se va a hablar mucho de ese tema. Hostia, este es el videojuego que llega día 1 a Game Pass. Mucha gente tiene en el radar ciertos videojuegos solo por el hecho de que están anunciados día 1 en el servicio.
se habla mucho de ese videojuego y al final acaba generando un feedback pues muy interesante para la compañía que hace el título, ¿no? Pasó con Atomic Heart, pasó también con War of Fallen Dynasty, videojuegos que generalmente no habrían llamado tanto la atención si no hubiesen llegado a dicho servicio. Pero oye, aquí según algunos, llegar a Game Pass es una ruina para los estudios de videojuegos, pues el director de la ISOP, al igual que la inmensa mayoría de los que han entrado en el servicio, no opinan exactamente lo mismo. Pero oye, cada uno y cada loco con su tema. Sin embargo, hablando de Game Pass, vamos a ir con la lista de los videojuegos más descargados, eso sí, de los que han llegado día 1, videojuegos más exitosos del servicio que desde luego nos van a dejar indiferentes. La lista de videojuegos más descargados contabiliza un total de 20 títulos y solamente contabiliza títulos que han llegado día 1 al servicio por número de descargas, o sea, en su lanzamiento cuánta gente se ha descargado el videojuego y a partir de ahí pues se ha realizado lo que vamos a comentar a continuación, ya que por ejemplo para el puesto número 20 tenemos Amnesia The Bunker, luego para el 19 Quake 2, al igual que para el 18 tenemos Call of the Wild. Puesto número 17 para Dead Space Remake, que entró relativamente reciente. Exoprimal en el 16, Warhammer 40.000 Dark Tide, puesto número 15, que este año se lanzaba para videoconsolas. Mientras que para el puesto número 14 llegaba Monster Hunter Rise, día 1 en el Xbox, así que por eso se contabiliza también en esta lista. Puesto número 13, Redfall, también fue un videojuego bastante exitoso en Game Pass. Puesto número 12, Hi-Fi Rush y puesto número 11, MLB The Show. Ya sabéis, el videojuego de béisbol realizado por PlayStation Studios. Breve pausa aquí. Precisamente más de uno se ha preguntado por qué Hi-Fi Rush está en el puesto número 12. Ni siquiera ha entrado en la lista de los 10 videojuegos más exitosos día 1. Básicamente porque, a diferencia del resto de videojuegos que estoy mencionando, no estaba anunciado. Es decir, Hi-Fi Rush lo conoces y lo tienes en el servicio en el mismo momento. O sea, es enseñarte el videojuego, oye, que ya está disponible. Y claro, pues mucha gente no tenía esa clase de previsión ni se había hecho el hueco para jugar ese videojuego. Seguramente ya habría iniciado pues Monster Hunter Rise, Los Persona, cualquier otro título que tuviese en el camino, y obviamente pues ahí Hi-Fi Rush lo tuvo un poquito complicado para, digamos, ser día 1 tan potente en ese sentido, ¿no? Es un videojuego que sobre todo a lo largo del tiempo ha ido acumulando jugadores, hasta un total de 2 millones nos anunciaron hace ya una temporada. Ya se está hablando incluso de que el videojuego podría haber superado los 3 o 4 millones de jugadores. No está nada mal para el videojuego más exitoso de Tango Gameworks. Pero bueno, seguimos con la lista, que nos quedan 10. Precisamente en ese puesto número 10 nos encontramos con Lies of P, anteriormente mencionado como uno de los títulos más exitosos que ha llegado día 1 a Game Pass. Hay que decir que es un videojuego que llamó la atención de propios y extraños desde el mismo momento en el que se anunció y obviamente tenía que aparecer en esta lista y de hecho demasiado bajo acaba estando. Pero oye, resulta que para el puesto número 9 tenemos Party Animals y es un videojuego que al fin y al cabo atrae a grandes masas de jugadores, los típicos sobre todo streamers y demás. Con esta serie de videojuegos se acaban divirtiendo un montón. Así que este sería el 9º puesto, pero luego nos encontramos de una manera bastante extraña en el puesto número 8 con el juego de la matanza de Texas, aunque quizá no tan extraña por ese componente multijugador y demás, que obviamente también para los streamers es una auténtica perita en dulce. Un videojuego que también ha triunfado en Game Pass, al igual que Payday 3, otro videojuego del mismo corte que en este caso ocupa el puesto número 7. Luego ya para el puesto número 6 nos encontramos con War of Fallen Dynasty. Ya sabéis, el videojuego desarrollado por Koei Tecmo, videojuego de Team Ninja, que tuvo pues bastante buena aceptación entre la audiencia, aunque obviamente es el típico videojuego que acaba desesperando a más de uno. Sin embargo, eso no fue excusa para que muchos se adentraran a probarlo y por eso este videojuego está en el mapa y tanta gente lo conoce. Lo que hemos comentado antes, básicamente. Este sería el puesto número 6, pero ya entrando en el top 5 nos encontramos con algo que seguramente nos sorprenda. Minecraft Legends, el 5º videojuego más descargado día 1 en Game Pass y obviamente los chavales y por supuesto lo que es el nombre Minecraft sigue teniendo mucho peso en la industria del videojuego. Aquí iba a estar sí o sí. Minecraft Legends, un videojuego que a mí en lo personal también me sorprendió bastante. No estaba listo para este título. Luego nos encontramos en el puesto número 4 con Golden Age 007. Sí, ese cuestionable remaster también está entre lo más acogido dentro de la audiencia. Para el puesto número 3 nos encontramos con Forza Motorsport
Y luego, por otro lado, ojito con esto, nos encontramos en el puesto número 2 con el Atomic Heart. La verdad que a mí esto me congratula muchísimo, es uno de mis videojuegos favoritos de este año y obviamente pues el público también estuvo encantado con un videojuego que al final acabó siendo un grandísimo éxito, los propios desarrolladores también alabaron a Game Pass y obviamente eso les ha dado lo suficiente para llegar a realizar los DLCs y una segunda entrega que parece ser que a su vez ya está en camino. Pero oye, seguramente a más de uno no le sorprenda. En el puesto número 1 nos encontramos con Starfield. Es el videojuego más descargado día 1 en Game Pass. Para sorpresa de absolutamente nadie, es el videojuego más esperado de muchísimo tiempo. Y no solamente eso, sino que mucha gente, aún entrando día 1 en Game Pass, se lo ha comprado de salida sin pestañear 2 veces. Un videojuego buenísimo, en este sentido es uno de mis videojuegos favoritos también. Así que cabe decir que, sin sorpresas en este sentido, jugad Starfield si todavía no lo habéis hecho. Datos facilitados por Game Discover, pero también tenemos unos datos que nos han facilitado los hackers de Insomnia Games y son los que os voy dejando en pantalla. Los planes e intenciones de Sony PlayStation con el PlayStation Plus. Ya sabéis, una suscripción que de hecho ha cambiado mucho en los últimos tiempos, donde ya, aunque sea el tiempo, se acaban incluyendo sus videojuegos exclusivos. Y en este caso nos dejan un panorama bastante parecido al de Game Pass, bastante similar, una emulación prácticamente directa del planning que tiene Microsoft. Resulta que en su hoja de ruta está llevar PlayStation Plus a los teléfonos móviles, a las televisiones y bueno, pues ya sabéis, un poco a todos los dispositivos posibles. En la hoja se incluye básicamente como si fuera una aplicación que no requiere de videoconsola. Vamos a hablar un poco de esto, porque ayer alguno me vino bastante enfervorecido diciendo ¡Sabemos! ¡Esos planes ya los presentaron en 2014! Sí, presentar planes está muy bien, pero la ejecución es otra cosa. Microsoft durante los últimos tiempos esto lo ha estado ejecutando, es decir, ha trazado no solamente la hoja de ruta, sino que de hecho lo está haciendo, lo está llevando a cabo. En dispositivos móviles, en prácticamente cualquiera, estoy pudiendo jugar a los videojuegos de Game Pass, exclusivo de Xbox, no exclusivo, los third parties, estoy disfrutando de todas las maneras posibles del mismo título en diferentes dispositivos, o sea, en ese aspecto lo están llevando muy bien adelante. El ecosistema Xbox, algunos se han reído mucho de ese asunto, pero la realidad es que Sony sigue los mismos pasos, sigue los mismos patrones, que sí, poner una hoja de ruta está muy bien, Google Stadia también tiene una hoja de ruta y así muchas empresas que han pensado esto antes que Microsoft y Sony PlayStation. La cuestión es esta, la cuestión es obviamente que al final la industria del videojuego tiene una deriva muy clara. A Sony ahora mismo esto dice que no le termina de salir rentable básicamente porque no tiene ni infraestructura para llevarlo a cabo, pero si pudiera ahora mismo esto ya estaría encima de la mesa, así que darle tiempo a Sony, porque yo llevo diciendo muchas veces, desde el año 2020 que empecé a hablar de videojuegos en profundidad dentro de este canal, que van a seguir los pasos de Xbox, van a llevar sus videojuegos a PC. No, pero es que no llegan día 1. Hasta que llegue algún videojuego día 1 y dirán, no, pero es que son multijugadores. Hasta que llegue un single player y dirán, no, pero es que... Y así sucesivamente, poquito a poquito están llevándolos al mismo terreno al que Xbox lo llevó a finales de la década pasada. Y en fin, a mí la verdad que me parece una buena noticia que no requieres de una consola necesariamente para jugar a videojuegos. Más opciones para los jugadores sería de hecho lo interesante, pero oye, claro, como se han estado riendo tanto del asunto del juego en la nube, de que ¿para qué quieres una Xbox si sus juegos puedes jugar hasta en las neveras, etcétera, etcétera? Pues oye, el plan de Sony es exactamente el mismo. Y es un buen plan, todo se ha dicho, es un buen plan. Si lo acaban ejecutando bien, puede molar bastante. Ya veremos en cuanto a políticas cómo funciona la cosa. Pero oye, buena actualización, buena emulación que están haciendo de Xbox. De hecho, hablando de Sony y de Xbox, ¿os acordáis que hace unos días tuvimos una noticia donde hablaba de que Microsoft estaba bloqueando mandos de terceros no autorizados y que eso trajo una polémica grandísima? ¡Buah! Es que Xbox está capando las posibilidades de los jugadores para tener mandos más baratos y asequibles. Pues bueno, resulta que en las últimas horas Sony ha sido multada con 13,5 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de los periféricos, de los mandos para ser exactos. Parece ser que en Francia, por ejemplo, Sony ponía muchísimas trabas a los mandos de terceros, o sea, los hacía funcionar mal, les ponía unas condiciones básicamente imposibles de cumplir, les hacía mala publicidad, o sea, los destruía. Todo lo que era competencia de un mando oficial de Sony PlayStation, los destruían y obviamente los reguladores de dicho país les han acabado tumbando el chiringuito. Ha dicho, ustedes permiten esto y nos pagan una multa. En fin,
nuevamente el 2023 haciendo de las suyas. Y es que ha sido bastante gracioso este año, sobre todo porque cada vez que se decía algo malo en contra de Xbox, luego al día siguiente o al otro aparecía lo mismo peor de la compañía favorita de algunos. Lo que no ha tenido ya tanta gracia ha sido precisamente lo que está sucediendo con Insomniac Games, que al fin y al cabo están viendo como su trabajo está siendo visto por todo el mundo en unas condiciones que desde luego no debería. Caso de Wolverine, para ir paso a paso. Con este videojuego lo que está pasando ahora mismo básicamente es que está filtrado el completo. O sea, te encuentras partes muy avanzadas del videojuego, partes que todavía están un poco esqueléticas, pero de principio a fin parece que este título es jugable. La situación va todavía un paso más lejos. Ya están haciendo mods para este videojuego, con lo cual tienen el código, con lo cual se puede completar el videojuego, con lo cual a su vez este título lo va a jugar, bueno, lo está jugando ya mucha gente en PC 3 años antes de que se lance. A su vez esto conlleva que son 3 años donde este videojuego se va a estar modificando a muerte e incluso puede que lo completen antes que la propia Insomniac Games, con lo cual pueden acabar por destruir este título de principio a fin. Ya veremos qué es lo que sucede porque por muchas denuncias que pongas, esto en internet ya es imparable. O sea, esto en internet tú no lo puedes parar, estás luchando contra el mundo entero realizando descargas, no va a ser así. Pero la cosa parece que no se va a quedar con Wolverine, la cosa parece que va todavía más lejos que todo eso. En las últimas horas, por lo que he podido ver, no me han contado, lo he visto, están abriendo archivos con nombres en clave de videojuegos ni siquiera anunciados, de Insomniac Games. Videojuegos que, si habéis visto lo que es la hoja de ruta, uno que se lanza antes que Wolverine, que es como una especie de Miles Morales, pero con otro personaje, y luego pues el mencionado Spider-Man 3. Sí, Spider-Man 3, aunque no está anunciado, obviamente yo creo que todo el mundo puede pensar que va a tener un título, tiene archivos dentro de esas descargas. Obviamente no habrá prácticamente videojuego, pero sí quizá información delicada de lo que va a ser ese videojuego, de la hoja de ruta trazada. Yo, honestamente, no sé qué está esperando Sony PlayStation, porque Insomniac no puede decir nada si no les dan permiso, para hacer un comunicado al respecto. Entiendo que no quieren hacer un poco altavoz de que se ha piratado el videojuego, pero es que es gravísima la situación. La situación es delicadísima para este título. Alguno incluso está hablando por ahí de cancelación, yo creo que no. Yo creo que es una decisión demasiado quizá fuerte en ese aspecto, pero la situación es bastante chunga. Os iré informando conforme vayan saliendo nuevas cosas, pero, Dios mío, las redes sociales como están ahora mismo. En fin. A partir de aquí, por supuesto, tenéis la caja de comentarios para opinar y decir todo lo que queráis al respecto de los temas que hemos abarcado en este vídeo. Link en la descripción en EVA, no os lo olvidéis que tenéis un mogollón de ofertas navideñas muy interesantes. Y por supuesto, y como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.